Saludos a todos y todas. Hoy vamos a repasar las definiciones del verbo. El verbo es una palabra gramatical variable. ¿Por qué? Porque en su forma va a cambiar. Cualquier verbo, de acuerdo al género, al número, al tiempo, va a ir cambiando en su forma. Y es imprescindible en la oración porque una oración no puede existir sin un verbo, sin una acción. Entonces, el verbo es imprescindible en la oración. Para estudiar el verbo tenemos tres criterios de definición: criterio semántico, criterio morfológico y criterio sintáctico. El criterio semántico nos va a hablar del sentido que le damos a los verbos. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que los verbos son palabras que en su significado expresan tres peculiaridades: acción, proceso o estado. Entonces diremos que hay verbos de acción, verbos de proceso y verbos de estado. Los verbos de acción expresan las acciones que realizamos los sujetos. Entonces ahí van a estar verbos que nosotros accionamos, que describen lo que vamos haciendo. Por ejemplo, el verbo comer está expresando una acción, verbo de acción. Correr es igual a un verbo de acción. Caminar, hablar, jugar son verbos de acción, donde vemos al sujeto, a la persona, animal o cosa realizando una acción. El verbo de proceso indica que el sujeto está sufriendo un tipo de cambio o transformación. Entonces, aquí podemos ejemplificar con los verbos crecer, cambiar, envejecer, dibujar. Como ustedes se dan cuenta, son verbos de proceso. Cuando digo dibujar como verbo de proceso, refiere en su sentido a que cuando yo dibujo, no lo hago en un segundo, sino tengo que seguir un proceso. Si digo crecer, igual, es todo un proceso. Niño, adolescente, joven, adulto y viejo. Ahí hay todo un proceso, ¿no? Entonces, esos son los verbos de proceso, los que indican un cambio en la persona, animal o cosa. Luego tenemos los verbos de estado, que indican un estado de existencia del sujeto. Estos verbos usualmente son verbos de enlace. Entre ellos tenemos al verbo ser, estar, parecer, permanecer. Entonces, eso es lo que expresa el criterio semántico del verbo. Un significado, una acción, un proceso, un estado. El criterio morfológico nos dice que el verbo es una categoría gramatical que puede cambiar, como les decía, de acuerdo a número, persona, tiempo y modo. A estos cambios que tiene el verbo se le llama accidentes gramaticales o morfológicos. Para poder determinar cuál es el cambio dentro del verbo o cómo cambia, nosotros primero debemos dividir el verbo conjugado en dos partes: en la raíz o lexema y en su morfema flexivo o desinencia. Todos los verbos tienen una raíz. Aquí tenemos el verbo conjugado caminaron. ¿Cuál es la raíz del verbo caminaron? Camin, porque de camin va a salir caminé, caminaste, caminaron. Entonces, lo que nunca va a cambiar dentro de esa conjugación verbal se llama raíz o lexema. Camin no va a cambiar dentro de la conjugación, pero lo que va a cambiar después se llaman verbos morfema flexivo. Entonces, ese es el criterio morfológico. Los cambios que va sufriendo el verbo de acuerdo a número, persona, tiempo, modo. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Morfológicamente el verbo cambia. ¿Por qué? Cambia su forma. Por eso se dice que el verbo es variable. Vamos al último criterio,
que sería el criterio sintáctico. Aquí vamos a decir algo muy importante en el criterio sintáctico. El verbo cumple una función muy importante en la oración y esa función es ser el núcleo del predicado. No puede existir un predicado sin un verbo. Entonces, estos verbos pueden ser de dos formas. Encontramos verbos simples, en el que el verbo se expresa con una sola palabra, o también tenemos formas compuestas del verbo, en donde nosotros necesitamos un verbo auxiliar, como es el verbo haber, para poder conjugar el verbo. Una forma simple de conjugación del verbo es bajaron. Estamos utilizando una sola palabra. Pero en la forma compuesta necesitamos el auxiliar del verbo haber. Entonces digo, ha bajado, hemos bajado. Cuando veamos esta fórmula, esta composición del verbo haber más el verbo que estamos conjugando es una forma compuesta. Aquí vemos en una oración que dice los pasajeros han bajado del bus. En esta oración tenemos sujeto y predicado. Aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos el predicado. Lo que nos dice el criterio sintáctico es que el verbo es el núcleo del predicado. Aquí tenemos el predicado. ¿Cuál será el verbo? ¿Bajado nomás? No, este es un verbo compuesto. Entonces el verbo sería han bajado. Y este verbo se constituye en el núcleo del predicado. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que recordar, repasar, saber estos criterios para definir el verbo tal cual. Esta es la parte más sencilla. Ahora nos tocaría estudiar ya los accidentes gramaticales del verbo. Entonces, nos vemos en esa lección. Chao.